Hola, buen día a todos. Nuevamente les agradezco su atención por estar aquí con nosotros en nuestras sesiones online de la vocalía de cirugía de la Sociedad Médica del Hospital Ángeles del Pedregal. Seguimos y continuamos con nuestras grabaciones online, puesto que por la contingencia aún no ha sido posible poder reunirnos, pero esperamos que pronto podamos reunirnos nuevamente aquí en la Multiteca para continuar con nuestras sesiones académicas presenciales. Sin embargo, continuando con estas actividades académicas, el día de hoy estamos por tener nuestra quinta sesión académica de la Sociedad Médica del Hospital Ángeles del Pedregal y en esta ocasión vamos a hablar sobre los avances endoscópicos en cirugía, diagnóstico y tratamiento. Dentro de este tema les pedí a dos ponentes que son parte del servicio de endoscopía del Centro Médico Nacional Siglo XXI y nuestros dos ponentes son el doctor Gerardo Blanco Velasco y el doctor Enrique Murcio Pérez. Ambos ponentes nos van a hablar sobre 4 temas muy importantes que a nosotros como cirujanos son de vital importancia, puesto que cada vez también tenemos mayor predisposición a realizar procedimientos de mínima invasión y acompañarnos dentro de los procedimientos quirúrgicos con procedimientos endoscópicos. Entonces les pedí que nos hablaran sobre cápsula endoscópica, enteroscopía, de los cuales el doctor Gerardo Blanco tiene gran experiencia. Además tengo que decir que el doctor Gerardo Blanco es exresidente también, como muchos de nosotros, de aquí del Hospital Ángeles del Pedregal, y bueno, pues es un privilegio tenerlo ahora como ponente aquí en nuestras sesiones. Y también les pedí que hablaran sobre utilidad del ultrasonido endoscópico y el tratamiento del pseudoquiste pancreático. Ambos endoscopistas tienen amplia experiencia en este tipo de tratamientos endoscópicos y pues nos van a contar sobre su experiencia que tienen en el Centro Médico Nacional Siglo XXI. Voy a presentar a uno por uno y posteriormente los voy a dejar con ellos para que los deje en las pláticas. Primeramente nos va a hablar el doctor Gerardo Blanco Velasco. Él es cirujano general y endoscopista gastrointestinal. Tiene una maestría en ciencias médicas y en administración de organizaciones de la salud. Es SN1 del Sistema Nacional de Investigadores. Es adscrito al Servicio de Endoscopía del Hospital de Especialidades Centro Médico Nacional Siglo XXI y del Hospital Ángeles del Pedregal. Es profesor titular del curso de ultrasonido endoscópico, del curso de endoscopía gastrointestinal, perdón, y tiene más de 20 publicaciones nacionales e internacionales en el área de cápsula endoscópica y enteroscopía. Y posteriormente el doctor Enrique Murcio Pérez, que es nuestro segundo ponente del día de hoy. Él es médico internista, es gastroenterólogo y endoscopista con maestría en ciencias médicas. Él es adscrito al servicio de endoscopía del Hospital de Especialidades Centro Médico Nacional Siglo XXI, profesor titular del curso de ultrasonido endoscópico. No hay muchos endoscopistas que hacen ultrasonido endoscópico aquí en México y es coeditor de la revista de endoscopía. Agradezco infinitamente la participación de estos dos ponentes por haber aceptado y los dejo con ellos para que nos expongan sus temas. Muchísimas gracias. Buenas tardes, quiero agradecer a la doctora Gabriela Maldonado por la invitación. Hoy vamos a hablar de algunos temas de endoscopía y de forma inicial voy a empezar yo hablando de cápsula endoscópica y enteroscopía. Hasta el año 2000, el intestino delgado era un área que no se conocía muy bien por endoscopía, ya que la endoscopía tradicional, la panendoscopía, llegaba hasta la segunda porción duodenal y con colonoscopía llegábamos a ver los últimos 10 a 20 centímetros del hilo terminal. Pero con el desarrollo de la cápsula endoscópica que surgió en el año 2000 y del enteroscopio asistido por dispositivos que salió en el año 2001, empezamos a conocer más el intestino delgado. Esta es la primera publicación que se realizó de cápsula endoscópica. Y bueno, esta es la cápsula que se compone de un domo transparente, que esto permite que la cápsula se pueda pegar a la mucosa y no se oscurezca la imagen. Una cámara, LEDs de iluminación que puede ser de 4 a 6 dependiendo del tipo o de la marca de cápsula endoscópica. Baterías y una antena que emite las imágenes captadas por la cámara por radiofrecuencia. Estos son los diferentes tipos de cápsulas endoscópicas que hay. En México contamos con OMOM, con la PILCAM y con la MIROCAM. Estas son las de intestino delgado.
También existe esta que es de esófago, aunque esta ya prácticamente ha caído en desuso. Y la de colon, que a diferencia de los de intestino delgado, tiene dos cámaras en cada uno de sus polos y puede tomar más imágenes según la velocidad a la que va la cápsula, va sensando la velocidad y puede tomar más o menos imágenes. Y recientemente acaba de salir una nueva cápsula que se llama de Crohn, que esa podríamos decir que toma imágenes tanto de intestino delgado como de colon. Estas son las imágenes de las diferentes cápsulas que hay, son las PILCAM, la Mirocam, la OMOM, que también hay en México, la esofágica, y esta es la de colon, que como les comentaba tiene dos cámaras. ¿En qué consiste el estudio de cápsula endoscópica? Bueno, el paciente primero se activa la cápsula, el paciente la deglute y va tomando imágenes de 2 a 5 imágenes por segundo. Estas son captadas por unas antenas que se colocan en el tórax y en el abdomen, o un cinturón que se coloca en el abdomen y va conectado a una grabadora en la que se van viendo las imágenes en tiempo real. Ya una vez que termina el estudio de cápsula, que este puede ser de 10 a 12 horas, hay algunas cápsulas que se alargan hasta 14 horas de grabación, esta grabadora únicamente se conecta a una computadora y en un software especial podemos ver las imágenes. ¿Cuáles son las indicaciones de la cápsula endoscópica? Bueno, por la que surgió fue por una hemorragia de intestino delgado, pero con el paso del tiempo se han encontrado otras aplicaciones de la cápsula endoscópica, como son la enfermedad de Crohn, que ahora ya tiene mucho uso y que casi está igualando en utilidad a la hemorragia de intestino delgado, sospecha de tumor intestinal, poliposis intestinal, enfermedad celíaca, dolor abdominal crónico y otras que veremos un poco más adelante. En cuanto a la hemorragia, bueno, se sabe que dependiendo de la edad del paciente varía la patología. En pacientes menores de 40 años, la enfermedad inflamatoria intestinal es la principal causa de hemorragia, mientras que en pacientes mayores de 40 años la principal causa es la angiectasia y aparecen otras patologías como son las úlceras por consumo de antiinflamatorios no esteroideos. Este es el algoritmo que se utiliza para hemorragia de intestino delgado. Existen varios, pero prácticamente son todos muy parecidos. La hemorragia de intestino delgado la dividimos en dos tipos, oculta y evidente, y aquí se recomienda en los dos casos utilizar la cápsula endoscópica. Podemos en hemorragia evidente, cuando vemos que el paciente corre riesgo su vida y que bueno, no hay tiempo para colocar una cápsula, podemos entrar directamente con el enteroscopio, pero si el paciente está estable, siempre se recomienda de forma inicial hacer una cápsula endoscópica. Esta puede ser, si es negativa, bueno, el paciente se observa, si no hay recurrencia, pues ahí se acabó. Si en la observación, que puede ser de semanas a meses o incluso años, hay recurrencia, bueno, se puede considerar colocar una nueva cápsula endoscópica o ir directamente a otros estudios como puede ser la enteroscopía. Si la cápsula endoscópica es positiva, nos vamos directamente a la enteroscopía, o si no contamos con él, podemos ir a otros procedimientos como puede ser estudios de imagen o cirugía. Se ha comparado la cápsula endoscópica contra otros métodos. Esta es una comparación contra el tránsito intestinal y en esta gráfica de Forest Plot vemos cómo es mucho mejor la cápsula endoscópica que el tránsito intestinal. También se comparó contra la enteroscopía de empuje, siendo superior la cápsula endoscópica. Y hay múltiples estudios que comparan la cápsula endoscópica contra la enteroscopía. Al ser dos procedimientos que se desarrollaron casi simultáneos en el año 2000 y 2001, surgieron muchas comparaciones entre ambas técnicas y la verdad es que los dos quedaron bien parados, son estudios efectivos los dos. Sin embargo, la cápsula endoscópica se prefirió como un estudio inicial debido a que en el 80 al 90% de los casos permite ver la totalidad del intestino delgado, cosa que no permite el enteroscopio. El enteroscopio, haciéndolo por vía anterógrada y posteriormente vía retrógrada, en la mejor serie publicada, que es publicada por Andrea May, encuentra que se ve solamente el 60% del intestino. Entonces, aunado a esto, a que es un estudio menos invasivo y con menos riesgos, se prefiere utilizar la cápsula antes de la enteroscopía. El rendimiento de la cápsula en hemorragia de intestino delgado va de 60 al 90%. Se ha visto que cuando el evento se pone la cápsula antes de los 15 días del último evento de hemorragia, el rendimiento diagnóstico puede ser del 90%. Sin embargo, si se coloca después de 15 días puede bajar hasta un 30%, dependiendo de cuánto nos vayamos alejando. Aquí podemos ver una imagen de cápsula endoscópica. Se ve una imagen un poco oscura, probablemente por la presencia de sangre, y ahí vemos el sangrado activo. Este paciente tiene que ir a una enteroscopía para el tratamiento. En la segunda imagen, bueno, vemos la presencia de
múltiples angiectasias en duodeno y en yeyuno. Aquí vemos las imágenes de la cápsula. Esta es la primera imagen en donde se observa una hemorragia, y en la segunda donde se observan muchas angiectasias. Los dos casos tienen que ir a enteroscopía para tratamiento. En cuanto a enfermedad de Crohn, como vimos, es la segunda utilidad de la cápsula endoscópica. Cuando se detecta la enfermedad, aproximadamente el 90% de los pacientes tienen afectación del hilo terminal. Entonces, de forma inicial, el estudio de elección es la ileocolonoscopía con toma de biopsias, pero como ya vimos, hay un 10% de los pacientes que no se encuentra lesión en hilo terminal, y ahí sí se van a beneficiar de la cápsula endoscópica. Se ha comparado la cápsula endoscópica contra otros estudios, como es la ileocolonoscopía sin toma de biopsias, y ha sido superior la cápsula endoscópica. También cuando se ha comparado contra la enteroTAC, y si lo comparamos contra la enteroresonancia magnética, ha habido estudios que han favorecido a unos y otros que han favorecido a otros, aunque en general la cápsula ha sido mejor valorada. Aquí el problema de la enteroresonancia es que no existe en todos lados, y esto a veces puede complicar su utilidad. Además para detección del tratamiento, la cápsula endoscópica también se ha utilizado en enfermedad de Crohn para seguimiento posterior al tratamiento. Esto se ha hecho sobre todo en pacientes que consumen biológicos, y donde se recomienda dar la cápsula a las 12 y a las 52 semanas de haber iniciado el tratamiento. A veces el paciente está sintomático, pero por cápsula sí encontramos muchas lesiones. Además, hay un 30% de enfermedades inflamatorias intestinales indeterminadas que se pueden beneficiar del estudio de la cápsula para hacer el diagnóstico de enfermedad de Crohn. Aquí vemos una imagen de un video de enfermedad de Crohn. Vemos la presencia de pequeñas ulceritas de características aftoides. Y en el segundo video podemos ver la presencia de algo de suciedad. Cuando vemos suciedad, hay que pensar en que hay una probabilidad de una estenosis posterior. Ahí va avanzando la cápsula, y ahí vemos la presencia de una estenosis ulcerada, característica de enfermedad de Crohn. Aquí vemos las imágenes de ambos videos. En cuanto a tumores del intestino delgado, bueno, estos representan de 4 al 9% de los tumores del tubo digestivo. No tienen una manifestación clínica, por lo que la mayoría de ellos son detectados cuando el paciente tiene hemorragia de intestino delgado o presencia de anemia. Los tumores representan del 3.5 al 5% de las hemorragias de intestino delgado, y generalmente las observamos como masas o pólipos hasta en un 80%, aunque también los podemos ver como úlceras o estenosis en un 20 a 30% de los casos. Aquí vemos un tumor duodenal, un adenocarcinoma, y aquí vemos otro tumor, igual que en el anterior, cuando vemos que está muy sucio es porque probablemente hay una lesión que esté obstruyendo la visibilidad, y ahí vemos la presencia de un linfoma ulcerado. Este es un paciente que tenía enfermedad celíaca y se complicó con un linfoma. Aquí vemos otra imagen. Este es un GIST, tumor estromal ulcerado, que también provocaba hemorragia, y bueno, el linfoma que acabamos de ver en la imagen anterior. Peutz-Jeghers también es característico. Se encuentran pólipos en esta patología hasta en un 88% de los casos, y la mayoría de ellos los encontramos en el duodeno, el 90%, aunque también podemos encontrarlos en otras regiones del tubo digestivo. La cápsula endoscópica es el estándar de oro para hacer el diagnóstico, y ha demostrado ser superior que la enterografía por resonancia magnética para detectar los pólipos, sobre todo cuando son menores de 5 milímetros. En estos pacientes se debe hacer un seguimiento a partir de los 8 años o cuando se haga el diagnóstico de la enfermedad, y deben ser cada 3 años el seguimiento mediante cápsula endoscópica. Si en la cápsula endoscópica identificamos pólipos mayores de 1 o 1.5 centímetros, estos pacientes tienen que ir a enteroscopía para resección, ya que estos pólipos pueden provocar oclusión intestinal. Aquí vemos un video, igual una imagen que se observa con muchos residuos, porque probablemente haya algo que lo esté obstruyendo, y vemos la presencia de un pólipo que está ocluyendo la luz intestinal. Aquí vemos la misma imagen que habíamos visto en el video anterior, y aquí vemos la presencia de otra imagen. Estamos en yeyuno y se observa la presencia de un pólipo que por sus medidas requiere ser pasado a enteroscopía para su resección. Hay otras indicaciones de cápsula endoscópica, como puede ser la diarrea crónica.
la diarrea crónica de forma inicial la cápsula no se debe utilizar, pero cuando después de muchos estudios no se encuentra la causa, a veces el utilizar la cápsula es de gran utilidad y podemos encontrar cosas como en este caso, la presencia de un parásito que provoca ese tipo de lesiones, ya que se adhiere a la mucosa y provoca hemorragia. Aquí vemos la presencia de un parásito, es un Necator americano. También nos sirve para la enfermedad celíaca. La enfermedad celíaca, el diagnóstico se debe hacer mediante endoscopía con toma de biopsias, pero si el paciente no responde de forma adecuada al tratamiento, se le puede colocar una cápsula y podemos ver modificaciones al cuadro, la presencia de úlceras o un linfoma, o incluso a veces la enfermedad celíaca se puede llegar a confundir con una enfermedad de Crohn, y aquí la cápsula nos puede ayudar a hacer la distinción. Y recientemente se está utilizando también en enfermedad de injerto contra huésped, donde podemos encontrar patologías muy feas como en estas que estamos viendo. Se pueden ver desde erosiones, úlceras, desvasalación de la mucosa, estenosis, úlceras, hemorragia activa. Es muy variada la patología que podemos encontrar en pacientes con enfermedad de injerto contra huésped. Las contraindicaciones de la cápsula, bueno, podemos dividirlas en relativas y absolutas. Las relativas es la cirugía bariátrica, que no se recomendaba por el riesgo de que la cápsula se fuera hacia el asa aferente y dejáramos de ver el resto del intestino delgado, pero bueno, nosotros hemos puesto bastantes en el hospital y no hemos tenido ningún problema en ese sentido. Trastornos de la deglución, ya existe un dispositivo que se conecta al panendoscopio y permite avanzar la cápsula sin ninguna alteración. Y pacientes con marcapaso, los marcapasos viejos utilizaban radiofrecuencia y a veces podían interferir su funcionamiento con el de la cápsula endoscópica. Hoy en día los marcapasos se han modernizado, ya no utilizan radiofrecuencia y estudios recientes han demostrado que no hay ninguna complicación de utilizarlo. En cuanto a las complicaciones absolutas, bueno, está la oclusión intestinal y la estenosis del tubo digestivo, que aquí sí hay riesgo de que la cápsula se quede retenida. Y existe un rubro ahí que está entre relativa y absoluta, que es pacientes embarazadas. Si bien la cápsula no le va a provocar ninguna alteración al feto, sí existe la posibilidad de que la cápsula se quede retenida en esta paciente y puede llegar a provocar un cuadro de oclusión intestinal y hay que llevarla a una cirugía. Entonces, para evitar que esto suceda, se debe de valorar cada caso y ver si vale la pena poner o no la cápsula en pacientes embarazadas. En cuanto a las complicaciones, son 4 principales, aunque realmente la más importante de ellas es la retención. Puede haber perforación, hay menos de 10 casos reportados en la literatura, que la cápsula se quede retenida en un divertículo o que se quede atorada en una estenosis y provoque una perforación. No se ha asociado la cápsula, ninguna complicación de la cápsula a mortalidad hasta la fecha y se han colocado más de 6 millones de cápsulas a nivel mundial. La obstrucción es otra de las complicaciones. Es un estudio que se realizó en China con más de 5,000 cápsulas, de las cuales el 1.4% de los pacientes presentaron datos de retención, y de estos 77 pacientes que presentaron retención, solamente 2 presentaron obstrucción, entonces es una complicación realmente rara. Otra que es rara es la broncoaspiración. Esto en pacientes sobre todo de edad avanzada que tienen problemas para deglutir y que a veces la cápsula se puede ir hacia la vía aérea. Lo que se llega a ver es que el paciente tose al momento de deglutir la cápsula y de repente se le quita la tos, pasa inadvertido, y cuando estamos revisando la cápsula se puede llegar a ver la vía aérea y posteriormente cómo se va hacia el paciente la saca y entra hacia el esófago sin ningún problema. En cuanto a la retención, bueno, esta es la principal complicación de la cápsula y dependiendo de la patología de base aumenta el riesgo. En pacientes con hemorragia de intestino delgado se puede presentar hasta en el 2% de los casos. Cuando hay sospecha de enfermedad de Crohn, que es en el 3.6% de los casos, y cuando la enfermedad de Crohn está confirmada, se puede presentar en el 8% de los casos, del 8 hasta el 13% se ha reportado. En los pacientes con enfermedad de Crohn confirmada se recomienda utilizar la cápsula Patency, que es un dummy, es una cápsula hecha de azúcar, que en el centro tiene una zona radiopaca, una barra radiopaca. Esta se empieza a degradar a las 30 horas y entonces el paciente se la toma, no toma imágenes esta cápsula, sin embargo la podemos seguir por radiografía, se le puede tomar una radiografía a las 30 horas, o si el paciente le evacúa antes de forma intacta, quiere decir que no hay una estenosis y se puede dar la cápsula. Nosotros realizamos ahí en el servicio un estudio comparando la cápsula Patency contra la enterografía por resonancia magnética para ver la posibilidad de detectar estenosis de intestino delgado, y la Patency fue muy superior en todo en comparación contra la enteroresonancia magnética. En cuanto a la enteroscopía, que es el segundo tema que vamos a ver hoy, bueno, existen diferentes tipos de enteroscopios.
El más antiguo de todos pues, es la enteroscopía intraoperatoria, que esta se hacía con cualquier tipo de endoscopio, puede ser con el panendoscopio, con el colonoscopio. Aquí el problema es que necesitaba utilizarse en quirófano y teníamos que hacerle una laparotomía exploradora al paciente para poder acceder con el endoscopio. Después se desarrolló la enteroscopía de empuje, que es un endoscopio muy largo, que puede medir de 2 a 2,5 metros, y utilizaba un sobretubo para evitar que hiciera asa en el estómago. La ventaja de este es que bueno, es muy rápida de realizar, no requiere gran montaje y el sobretubo se puede reutilizar. El problema es que no se logra avanzar mucho. De forma retrógrada es similar a lo que se avanza con un colonoscopio, son 10 a 20 centímetros de hilo en terminal, y de forma anterógrada se puede avanzar de 60 a 80 centímetros adelante del ángulo de Treitz. Después surgió el enteroscopio doble balón, que es el más utilizado a nivel mundial. Este se desarrolló en el año 2001. También mide 2 metros y utiliza un sobretubo de poliuretano de 145 centímetros. Este consta de 2 balones, como el nombre lo dice. Uno va sobre el sobretubo y el otro va en la punta del enteroscopio. Aquí vemos un video que nos muestra cómo se utiliza el enteroscopio doble balón. Se avanza con el enteroscopio hasta el píloro y ahí se deja el sobretubo, se avanza el enteroscopio únicamente hasta el máximo avance, como lo vemos en la imagen. Ya una vez que llegamos al máximo avance se infla el balón y posteriormente se desliza el enteroscopio. En el primer avance no hay rectificación, lo hacemos hasta la segunda ocasión. Ahí sí avanzamos el enteroscopio hasta el máximo avance, inflamos el balón, avanzamos el sobretubo hasta llegar al enteroscopio, ahí se inflan los 2 balones y rectificamos. De esta manera no nos terminamos el tubo dentro del intestino delgado y volvemos a repetir la operación. Avanzamos el enteroscopio hasta el máximo avance, inflamos el balón, posteriormente el sobretubo, se inflan y nos volvemos a rectificar. El enteroscopio doble balón, como comentaba, es el más utilizado a nivel mundial. Este permite un mayor avance que cualquier otro tipo de enteroscopio, ya que tiene una mayor sujeción al tener 2 balones y puede utilizarse como monobalón. El segundo enteroscopio más utilizado a nivel mundial es el monobalón, que es el que contamos aquí en el hospital. Tiene una longitud de 200 centímetros, un diámetro externo de 9.2 milímetros y un canal de trabajo de 2.8 milímetros. Este utiliza un sobretubo de silicón de 140 centímetros con un balón en la punta, y en la punta del enteroscopio no lleva balón. Aquí vemos un video que nos muestra cómo funciona el enteroscopio. No tiene balón en la punta del enteroscopio, solamente en el sobretubo. Esta es la bomba de insuflación que mide o censa el diámetro del intestino para inflar hasta un diámetro adecuado que no lesione a la pared intestinal. Aquí vemos un video de cómo funciona. La técnica es igualita a la de doble balón. Se avanza el enteroscopio y en el máximo avance se avanza posteriormente el sobretubo. Al no tener un balón distal sobre el enteroscopio, hacemos una maniobra de gancho o nos anclamos con el enteroscopio para permitir el anclaje. Es una técnica mucho más rápida al no tener 2 balones, pero bueno, se avanza menos que con el doble balón. Otra técnica que se está utilizando mucho, que ahorita no contamos con ella en México, pero es prometedora, es el enteroscopio en espiral, que este tiene un espiral unido al enteroscopio que va rotando y va traccionando el intestino. Aquí se observa en un video cómo funciona. Se avanza hasta donde se pueda y a partir de ahí se conecta el espiral, que va conectado con un pedal y permite ir rotando y traccionando el intestino. Cuando siente mucha presión, aunque nosotros estemos presionando con el pedal, deja de funcionar. Es una técnica muy rápida, se tiene menos experiencia y parece que se avanza menos, aunque todavía no se sabe bien. Otras técnicas que hay, bueno, es el sistema Naviate, que consta de un catéter que tiene un balón en la punta, y se puede utilizar con un colonoscopio. Hacemos una colonoscopía tradicional y cuando queremos ingresar un poquito más a intestino delgado o a ileum terminal para poder revisarlo bien, metemos esta sonda con el balón y vamos haciendo una maniobra de empuje y tracción parecida a la que se realiza con el monobalón. Y bueno, las funciones del enteroscopio en enfermedad de Crohn es toma de biopsias, tratamiento de estenosis y tratar las hemorragias si hay alguna úlcera que está provocando hemorragia activa. Aquí vemos un video, estamos en ileum terminal, una enteroscopía retrógrada, y después de avanzar observamos una estenosis no franqueable con el enteroscopio. Entonces vamos a hacer un poquito para atrás y vamos a ver la presencia de una úlcera en la parte superior de la estenosis. Ahí la observamos.
Entonces realizamos toma de biopsias del borde de la estenosis y posteriormente vamos a introducir un balón para dilatar. Es un balón hidroneumático, vamos a dilatar hasta 12 milímetros. Ahí se introduce el balón y empezamos a dilatar. Si nos asomamos a través del balón podemos ver la estenosis y la fibrosis alrededor de este anillo estenótico. Ahí se desinfla el balón. Y en este caso volvimos a tomar biopsias. Estamos haciendo un protocolo en el que tomamos biopsias antes y después de dilatar, con la idea de que la biopsia posterior de dilatar nos pueda presentar mejor rendimiento diagnóstico. Aquí volvemos a intentar pasar con el enteroscopio, pero vemos que a pesar de haberlo dilatado a 12 milímetros no logramos pasar. Entonces introducimos otro balón hasta 15 milímetros. Ahí se está dilatando nuevamente. Generalmente dilatamos 1 minuto. Esto nos ayuda, el permanecer 1 minuto ahí nos ayuda a la hemostasia principalmente. Y ya que vemos que no hay datos de hemorragia, logramos pasar a través de la estenosis. Ahí estamos ya pasando. Ya se logra avanzar a través de ella. También la cápsula es útil para tumores y pólipos intestinales. Ya vimos que estos representan del 4 al 9% de los tumores del tubo digestivo. Y ya que no tienen una patología común, los podemos encontrar como anemia, hemorragia o datos de oclusión intestinal. La cápsula primero identifica la causa de la hemorragia y también le da seguimiento a síndromes polipósicos. La enteroscopía sirve para toma de biopsias, tratamiento de las lesiones, resecciones de pólipos mayores de 1 centímetro o tatuaje. Aquí vemos un video de un paciente que empezó con hemorragia de tubo digestivo, se le colocó una cápsula y se observó un adenocarcinoma en yeyuno proximal. Entonces hicimos una enteroscopía para toma de biopsias del adenocarcinoma. Estamos tomando las biopsias, se observa que es una lesión friable. Ahí se observa la cápsula que se quedó retenida cercano al tumor. Y lateral al tumor realizamos un tatuaje con tinta china, como se observa en la imagen. Esto ayuda al cirujano a identificar de forma adecuada el sitio donde se encuentra el tumor. Y posteriormente metemos una red atrapapólipos, como la que se observa en la imagen, que nos ayuda a tomar la cápsula y extraerla. En enfermedad celíaca también sirve el enteroscopio, sobre todo para tomar biopsias en aquellos pacientes que no responden de forma adecuada al tratamiento. Y como ya hemos comentado, también nos funciona en pacientes con anatomía modificada, esto sobre todo en pacientes que han tenido cirugía bariátrica, ya que con un duodenoscopio tradicional no se puede alcanzar la papila o la anastomosis por la longitud a la que se encuentra. Puede utilizarse en pacientes con Billroth 2, una Y de Rux, bypass gástrico o en pacientes con cirugía de Whipple. ¿Qué es lo que podemos hacer? Bueno, lo mismo que podemos hacer con el duodenoscopio. Podemos tratar estenosis de la anastomosis bilioentérica, podemos tratar coledocolitiasis, colangitis, fugas biliares. Esta es una serie que se hizo en Francia, en donde se juntaron 945 procedimientos y se observó que el éxito endoscópico, que esto es llegar hasta la papila o la anastomosis, se lograba en el 96% de los pacientes cuando tenían Billroth 2 y solo en el 80% de los pacientes cuando había un bypass con Y de Rux. Y el éxito de la colangiografía, esto es haber realizado la CEPRE de forma adecuada, se lograba en el 90% de los pacientes con Billroth 2 y disminuía hasta un 70% cuando era bypass con Y de Rux. Aquí vemos una imagen de un paciente con anatomía modificada, nos metemos por el asa aferente, llegamos hasta el fondo de saco y sabemos que si retrocedemos un poco vamos a encontrar la papila, que ahí la vemos. Aquí la anatomía está completamente modificada, generalmente el corte lo hacemos hacia las 11, 12 horas y aquí lo vamos a hacer hacia las 5 o 6. Introducimos un esfinterotomo que se llama Desogendra o Billroth 2 y se inyecta medio de contraste y se observa a nivel del cístico la presencia de una fuga. Se hace la esfinterotomía, como se observa aquí, y posteriormente se va a dejar una prótesis biliar para tratamiento de esta estenosis. Estamos avanzando la prótesis. Se observa la zona de la fuga en esta región. Y bueno, aquí se libera la prótesis que pasa por arriba de la zona de la fuga, ocluyéndola.
A las 6 semanas volvimos a hacerle una enteroscopía a este paciente para poder extraer la prótesis. También la extracción de cuerpos extraños, que estas pueden ser cápsulas endoscópicas o prótesis migradas, sobre todo aquellas que colocamos dentro de la vía biliar. Y como conclusión podemos decir que la cápsula endoscópica es un estudio no invasivo e indoloro. Las principales indicaciones son hemorragia de intestino delgado y enfermedad de Crohn. Otras indicaciones son búsqueda de tumores, poliposis, diarrea crónica o dolor abdominal. La retención es la principal complicación y la cápsula PAT en sí nos ayuda a disminuir estas complicaciones. La cápsula endoscópica y la enteroscopía no son estudios competitivos, sino son complementarios. La enteroscopía es el tratamiento de elección para lesiones de intestino delgado, y de los diversos tipos de enteroscopía, el enteroscopio doble balón es el más utilizado a nivel mundial. Muchas gracias. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación, y a continuación yo voy a hablar de la utilidad del ultrasonido endoscópico en el tratamiento de las colecciones postpancreatitis, particularmente hablando en el área donde tiene mayor impacto el ultrasonido endoscópico, como es en el pseudoquiste y la necrosis pancreática. Bueno, sin duda que las colecciones postpancreatitis aguda ocurren aproximadamente en el 40% de los pacientes. Sin embargo, pues como se menciona aquí, la mayoría resuelve espontáneamente. Y para tratar de entender cuándo es pertinente y puede tener un papel muy importante como una herramienta en el tratamiento de estos pacientes, el ultrasonido endoscópico, es importante hablar de la clasificación de Atlanta. La clasificación de Atlanta, que fue modificada ya hace algunos años, nos ayudó a conceptualizar dos escenarios, que son la pancreatitis intersticial y la pancreatitis necrotizante, pero sobre todo el escenario importante es cuando estas colecciones se desarrolla una pared, como podemos ver en esta imagen, en una colección posterior a un evento de pancreatitis intersticial y que le llamamos pseudoquiste. Pseudoquiste porque vean ustedes que no hay necrosis en el páncreas, es líquida, es homogénea y tiene una pared, y para que esto ocurra deben pasar habitualmente 4 semanas o más. Por otro lado, en el escenario en un paciente con necrosis, las colecciones necróticas agudas no tienen una pared delimitada. Vean ustedes cómo la densidad es mixta en comparación con la de un pseudoquiste o la de una colección aguda peripancreática, y cómo cuando logran desarrollar una pared, lo llamamos una necrosis encapsulada o necrosis amurallada, y su contenido es mixto o heterogéneo debido a que tiene una gran cantidad de detritos y en muchas ocasiones pus. Y por otro lado, puede localizarse peri o intrapancreática. Por ejemplo, en esta imagen pueden ver ustedes dos corpúsculos aéreos que traducen la presencia de gas, por lo tanto es una colección necrótica encapsulada que tiene además infección. Y una cuestión muy importante que aplica para cualquier colección postpancreatitis es que solo las tratamos si son sintomáticas. Aquí una cuestión importante es que, si bien anteriormente el tamaño era algo que se tomaba mucho en cuenta y decir más de 5 centímetros se tiene que drenar siempre, pues la realidad es que hemos visto que esto no es necesariamente cierto, y la recomendación actual es que se traten cuando causen síntomas, y los síntomas que pueden causar habitualmente son dolor, obstrucción, infección o falla orgánica múltiple persistente. Si bien es cierto que cuando una colección mide más de 5 centímetros, habitualmente se asocia a más desarrollo de alguno de estos síntomas, la realidad es que el solo tamaño no es una indicación precisa de un drenaje. Se recomienda para cualquier colección que se esperen al menos 4 semanas para que exista una pared, para tratarlo ya sea quirúrgica o endoscópicamente, en este caso con terapia de sostén, porque los desenlaces son los mejores para los pacientes cuando esto ocurre en lugar de intervenciones tempranas. Vamos a hablar un poco de la evidencia que existe en el tratamiento de los pseudoquistes y sobre si el drenaje de estos debe ser endoscópico o debe ser quirúrgico. En este estudio aleatorizado con pocos pacientes, 20 en cada brazo, hecho en un solo centro en Estados Unidos, lo que observaron, pueden ver ustedes que entre el tratamiento quirúrgico y el tratamiento endoscópico no hubo diferencia en el éxito, en la falla,
en las reintervenciones, complicaciones y en la recurrencia teniendo un seguimiento similar. Sin embargo, vean ustedes cómo la estancia hospitalaria fue menor en el grupo de tratamiento endoscópico por drenaje guiado por ultrasonido con una mediana de 2 días con este rango intercuartilar versus el grupo quirúrgico con una mediana de 6 días y un rango intercuartilar de 5 a 9 días. Esto estadísticamente significativo. Y de igual manera, un desenlace que parece muy importante en nuestro medio es los costos. Vean ustedes los costos en dólares estimados en un procedimiento quirúrgico versus endoscópico fueron estadísticamente significativos, prácticamente la mitad del costo quirúrgico para el tratamiento endoscópico contra lo que se considera una cistogastroanastomosis quirúrgica y lo que nosotros les mostraré hacemos, que es una comunicación cistogástrica también. Muchas veces cuando vemos datos que son de otros países nos preguntamos, bueno, es que eso aplicará en nuestro medio, y es una pregunta muy válida. Y esa pregunta ha sido contestada hace algunos años, también en un centro de tercer nivel en la Ciudad de México, en donde evaluaron esencialmente los mismos desenlaces que se observaron en el estudio aleatorizado previo. Si bien este estudio es un estudio retrospectivo, es un estudio comparativo entre el drenaje quirúrgico y el drenaje guiado por ultrasonido endoscópico de pseudoquistes. E interesantemente vean ustedes cómo los desenlaces que sí muestran diferencias estadísticamente importante es la estancia hospitalaria, el tiempo previo al tratamiento que el paciente tiene que estar, la estancia post-tratamiento y de igual manera los costos, donde volvemos a ver una tendencia que el costo del brazo de ultrasonidoscópico es la mitad que el tratamiento quirúrgico. ¿De acuerdo? Entonces, si bien es cierto, son estudios equivalentes en éxito, complicaciones, recurrencia, existe un beneficio a favor de ultrasonido endoscópico en pseudoquiste por los días de estancia y los costos. ¿Qué es lo que hacemos por ultrasonido endoscópico? Bueno, pueden ver ustedes en esta imagen cómo está este quiste hacia el retroperitoneo y el ultrasonido endoscópico es este equipo que en la punta tiene una sonda de ultrasonido. Y bueno, en este caso se está haciendo además una guía fluoroscópica para estar monitorizando de mejor manera lo que estamos haciendo. Lo que se hace es crear una comunicación con este balón, que equivale a este mismo balón, entre la cámara gástrica y el retroperitoneo en la colección quística. Una vez que se dilata, pues se dejan algunas prótesis que favorecen el drenaje desde la colección hacia el estómago. Entonces, esto es lo que habitualmente hace el drenaje por ultrasonido endoscópico. A continuación les pondré un video en donde trataré de irles explicando técnicamente los pasos que realizamos y algunas de las ventajas importantes que puede tener este procedimiento respecto a un drenaje a ciegas por endoscopía, el cual no es recomendable, y el drenaje por ultrasonido endoscópico. Entonces, nosotros por ultrasonido endoscópico podemos usar Doppler y ven ustedes como en el Doppler vemos que el quiste es anecoico, pero vemos de este lado que hay flujo vascular. De tal manera que una de las ventajas es que tenemos visión en tiempo real de la lesión y por lo tanto podemos evitar los vasos sanguíneos para no tener hemorragia. Después de eso lo que hacemos es que con una aguja accedemos hacia esa colección quística, vean ustedes una aguja de gran calibre, casi siempre agujas de calibre 19, y posterior al introducir la aguja, lo que hacemos es introducir una guía. Y la guía nos sirve para tener estabilidad en poder generar una comunicación. Vean ustedes cómo por endoscopía empezamos a hacer dilataciones seriadas del trayecto entre el estómago y el pseudoquiste e introducimos un balón como el que les mostré previamente. La diferencia es que aquí no estamos usando fluoroscopía. La fluoroscopía no es algo necesario. Solemos hacerlo cuando la gente va empezando. Nuestros residentes en mi hospital suelo recomendar que empiecen haciendo con fluoroscopía para que se sientan más seguros y yo también me sienta seguro de que si tienen algún tropiezo puedan recuperar lo que han hecho. Y después vean ustedes cómo el balón, por el ultrasonido endoscópico puedo ver una zona que está en el estómago y otra zona que está en el quiste y aún todavía no abrimos la pared, pero todo el tiempo podemos tener una visión continua. Ven ustedes cómo ha abierto el balón y yo sé que se ha hecho la comunicación entre el estómago y el pseudoquiste. En este drenaje pueden ver ustedes que no se requiere un quirófano, una sala convencional de endoscopía, el uso de fluoroscopía no es indispensable
Y como hemos platicado en los dos estudios previos, el éxito técnico, clínico, las complicaciones son similares en la cirugía, a la cirugía, pero con un menor costo para el brazo de ultrasonido endoscópico. Una vez que hicimos la comunicación con el pseudoquiste, lo que hacemos es colocar estas prótesis de plástico que llamamos prótesis doble cola de cochino, que tienen un calibre delgado de 7 French. Colocamos un par para favorecer un drenaje continuo hacia la cámara gástrica. Las dejamos por un periodo aproximado de 4 a 6 semanas, después hacemos un estudio de imagen o una tomografía y en caso de que muestren que la colección se encuentra menor a 2 centímetros o ha colapsado por completo, retiramos las prótesis y damos por terminado el tratamiento del pseudoquiste. Hablando de la necrosis pancreática, me parece que esto es también de interés compartírselos. Si bien es cierto, es un evento poco frecuente, el 5 al 15% de los casos, la realidad es que la morbimortalidad de estos pacientes es mucho mayor que cuando solo ha sido una pancreatitis intersticial. En general, las áreas de parénquima necrótico o no viable son las que favorecen la ruptura o el daño al conducto y la liberación de jugo pancreático que se forma alrededor de la zona inflamada. Sin duda que la tomografía es el único estudio que nos va a poder ayudar a definir si es un pseudoquiste, es una necrosis pancreática. Aplican la misma clasificación de Atlanta de la que hemos comentado previamente y reiterándoles que las indicaciones de tratamiento no deben ser diferentes que en un pseudoquiste, dolor, obstrucción, infección o falla orgánica múltiple persistente y esperar 4 semanas o más es lo ideal con terapia de sostén para que permitan que esa lesión tenga una pared y el drenaje sea más satisfactorio por cualquier vía. De las opciones de tratamiento quiero repasar con ustedes lo que han sido consideradas las opciones clásicas como es la necrosectomía abierta, el drenaje percutáneo, el drenaje endoscópico, el drenaje laparoscópico con abordaje retroperitoneal o una combinación de ellos. Sin duda que la necrosectomía abierta fue el estándar de tratamiento por muchos años, pero la necesidad de reintervención es muy alta. Y sin duda que de todos los procedimientos que les mencioné previamente es que es el que se asocia a mayor tasa de complicaciones, mayor morbilidad, mayor estancia y mayores costos hospitalarios. Los pacientes que eran sometidos a múltiples lavados de forma abierta en necrosis pancreática, en el mejor de los escenarios tenían un defecto abdominal de este tamaño y en el peor de los escenarios tenían fístulas o drenajes que tendrían que ser dejados ahí por mucho tiempo, deteriorando la calidad de vida de los enfermos. El drenaje percutáneo es una alternativa muy útil, donde, como pueden ver en este diagrama, por un acceso retroperitoneal guiado habitualmente por tomografía, el radiólogo logra colocar un catéter dentro de la colección necrótica, como pueden ver ustedes aquí. Este catéter posteriormente puede ser utilizada para hacer reintervenciones que pueden ser hechos con cirugía laparoscópica o videoasistida, pero la realidad es que el dejar un catéter que comunique directamente la colección con la piel tiene una alta tasa de fístulas pancreáticas, la cual está descrita en el 30-40% de los casos y es uno de los contras de este procedimiento, además de que no permite realizar necrosectomías y que frecuentemente puede requerir recambios porque se obstruya el catéter. En general, la terapia percutánea es una buena indicación cuando las colecciones necróticas son agudas, no tienen una pared definida y el paciente está con falla orgánica múltiple persistente, sin duda que puede ayudar, pero casi siempre termina siendo un tratamiento puente y difícilmente será un tratamiento definitivo. En cuanto al drenaje y necrosectomía laparoscópica por abordaje retroperitoneal, tiene la enorme ventaja de ser mínimamente invasiva y acceder solamente al retroperitoneo, lo cual evita la contaminación de la cavidad abdominal. Vean ustedes cómo a través habitualmente de un catéter percutáneo colocado con anterioridad se utiliza ese mismo trayecto para introducir algunos instrumentos de laparoscopía para poder retirar o hacer necrosectomía de la colección. Sin duda que una ventaja contra la cirugía abierta abdominal es la menor incidencia de falla orgánica múltiple y las complicaciones, pero en contra, pues el recurso técnico y humano, y de igual manera, al crear una comunicación entre la piel y la colección, la tasa de fístula pancreática es alta de hasta el 35%. Y es por ello que una herramienta útil puede ser el ultrasonido endoscópico.
¿Qué ventajas puede tener? Bueno, en el caso de necrosis encapsulada, la ventaja es que uno puede servir para hacer un drenaje. Hacemos esencialmente lo mismo que les mostré en el video, en el drenaje, donde colocamos dos prótesis que mantienen permeable la comunicación creada entre la cavidad gástrica y la colección necrótica. Y este drenaje puede ser suficiente en 40% de los casos para resolver el problema. Por otro lado, si esto no fuera suficiente para resolver el problema, esa misma comunicación puede ser candidata a ser utilizada como un orificio para acceso a la colección y hacer necrosectomía. Entonces, el drenaje guiado por ultrasonido endoscópico nos da la opción 1 de drenaje y 2 de posteriores necrosectomías, las cuales dependerán habitualmente del estado de los pacientes. En general, si un paciente se le hace un drenaje y su situación clínica no mejora en las siguientes 72 horas, puede ser un buen candidato a continuar con una necrosectomía. Les reitero que solamente el drenaje puede ser suficiente en el 40% de los casos. Eso ha sido un dato consistente en diferentes estudios clínicos que se han realizado recientemente. Una de las principales ventajas que fueron observadas en el drenaje guiado por ultrasonido endoscópico versus el drenaje quirúrgico en la necrosis, pues es la tan de moda en este momento, interleucina 6. La interleucina 6 es una citocina relacionada con la famosa tormenta de citocinas y la disfunción orgánica múltiple, y en este estudio lo que observaron es que aquellos pacientes que eran sometidos a necrosectomía por cirugía, vean ustedes el incremento significativamente estadístico en la interleucina 6 versus la disminución del mismo cuando era realizado por ultrasonido endoscópico. Es un procedimiento que tiene menos invasión y por lo tanto menos inflamación. Entonces podemos concluir con este estudio que la respuesta inflamatoria sistémica es menor. La tasa de complicaciones observada en este estudio, como pueden ver ustedes aquí, que es la fístula pancreatocutánea de la que les he hablado previamente, fue notablemente menor, 70 versus 10%, estadísticamente significativo. Por otro lado, la necesidad de recibir terapia enzimática fue también menor en el grupo endoscópico versus el grupo quirúrgico, y aunque no hubo diferencia en la mortalidad, es cierto también que se requieren más números de procedimientos en el brazo endoscópico, al menos en este estudio, versus el tratamiento quirúrgico. Si bien el estudio previo utilizó cirugía laparoscópica, no utilizó lo que es la cirugía de mínima invasión, que ha demostrado tener una menor respuesta inflamatoria y ser un procedimiento que pueda ser considerado como una buena herramienta en el drenaje de necrosis encapsulada. Pero bueno, ¿qué nos dice la evidencia al respecto? Este estudio, publicado hace un par de años, un estudio multicéntrico en Europa de casi 100 pacientes, comparó la cirugía de mínima invasión contra un grupo endoscópico. Cirugía de mínima invasión, este estudio se refería a que el paciente se le hacía un drenaje percutáneo guiado por tomografía, y si no había mejoría clínica, era sometido a las siguientes 72 horas a necrosectomías retroperitoneales videoasistidas, o por sus siglas en inglés, BARD. Mientras que el grupo endoscópico, primero se hacía un drenaje por ultrasonido endoscópico, es decir, colocar las dos prótesis que favorecieran comunicación entre la cámara gástrica y la colección necrótica, y si no había mejoría, por esa misma comunicación, hacer necrosectomía y volver a dejar las prótesis para dejar permeabilidad en la fístula creada. Lo que observaron es que en este estudio, en el grupo endoscópico, hubo menos días de estancia hospitalaria contra cirugía, 53 días contra 69 días, y si bien no fue un estudio diseñado para evaluar costos, es altamente probable que esto se traduzca en menor costos en el brazo endoscópico. Por otro lado, existió una menor tasa de fístula pancreática contra cirugía, 5% versus 32%. Este es otro estudio similar hecho en Estados Unidos que sí evaluó los costos. Este estudio fue diseñado para evaluar los costos y vean ustedes cómo en el brazo quirúrgico versus el brazo endoscópico, que tenía los mismos pasos que les he comentado, el costo fue significativamente menor para el grupo endoscópico versus el grupo quirúrgico. Es por ello que la realidad es que en muchos de los centros el ultrasonido endoscópico es una excelente herramienta
para iniciar el tratamiento de pacientes con necrosis encapsulada sintomática. Una de las ventajas que yo he visto en mi centro que pueden ser más importantes para el manejo de la necrosis cuando se tienen las dos opciones, es decir, hay ultrasonido endoscópico, pero hay quien hace procedimiento video asistido retroperitoneal. Bueno, pues es la fístula pancreática. La fístula pancreática en general tiene que ver a veces con el síndrome del conducto pancreático desconectado. Ven ustedes en esta imagen, el paciente sufre una necrosis habitualmente en el cuerpo del páncreas, el parénquima y el conducto se destruyen y por un lado tenemos un conducto cefálico que drena su contenido hacia el intestino, pero tenemos otro conducto en la cola, el cual drena su contenido casi siempre alimentando esta colección. Si uno drena esta colección de forma percutánea o de forma videoasistida retroperitoneal, uno lo que va a favorecer es que lo que antes drenaba aquí hacia esta colección, ahora drene al sitio de menor resistencia y favorezca una fístula pancreática hacia la piel, y esto desde luego es sintomático para el enfermo. En el ultrasonido endoscópico, recordar que en el drenaje de la necrosectomía lo que se hace es crear una comunicación entre el estómago y la colección, y esto se vería así, de tal manera que el drenaje de jugo pancreático es interno, a pesar de que el conducto esté desconectado, lo cual, les reitero, ocurre en el 50% de los casos, y es un dato que también ha sido consistente en diferentes series. Así que en el drenaje endoscópico que se asocia a un paciente que tiene un conducto desconectado, incluso estas prótesis, una vez que se resuelve la colección y la infección o la falla orgánica, si se evidencia que el paciente tiene un conducto desconectado, ya sea mediante un estudio de colangiopancreatorresonancia o mediante una pancreatografía endoscópica, lo único que se hace es dejar las prótesis a permanencia. Esto ha sido visto en algunos estudios, uno de ellos hecho en México también, en donde es seguro dejarlas por periodos de muchos años en el seguimiento de acuerdo a diferentes series. Bueno, como hemos visto, a forma de resumen, en la necrosis pancreática, el drenaje y necrosectomía por el ultrasonido endoscópico, bueno, tiene la ventaja de tener, como les he mostrado, basado en evidencia, una menor tasa de respuesta inflamatoria sistémica posterior al tratamiento. 2, una menor tasa de fístula pancreática, que es algo muy importante para el paciente, una menor estancia hospitalaria, y esto impacta desde luego en los costos, y que el adecuado manejo del conducto pancreático desconectado de una forma mínimamente invasiva, reiterando que es un evento frecuente cuando ha habido necrosis sintomática. Desde luego que hay que entender las desventajas y limitaciones, como podrían ser la poca disponibilidad del recurso humano y la herramienta del ultrasonido endoscópico. Bueno, sin embargo, en este hospital ya se cuenta con un equipo todo el tiempo de ultrasonido endoscópico. Y una limitante importante también que se ha observado es que aquellas colecciones necróticas que se extienden hacia la corredera parietocólica izquierda, pues son colecciones que difícilmente se beneficien solamente de un drenaje endoscópico guiado por ultrasonido, sino que posiblemente requieran un drenaje combinado, ya sea con un percutáneo retroperitoneal o videoasistido retroperitoneal. Creo yo que esta imagen es lo que debemos hoy en día tener cuando queremos abordar a un paciente que tiene una necrosis pancreática. Este abordaje, llamado el abordaje Step-Up Approach o en español el escalonado ascendente, lo que nos quiere decir es que debemos ir de lo menos invasivo a lo más invasivo, empezando con un drenaje percutáneo o endoscópico guiado por ultrasonido, seguido de necrosectomía endoscópica o retroperitoneal, y finalmente una necrosectomía abierta o laparoscópica. Esto debería ser la regla en la mayoría de los centros y, como pueden ver, no se trata de que algún procedimiento de mínima invasión esté peleado con el otro. Creo que están al mismo nivel, pero les he platicado cuáles son las ventajas de uno en comparación al otro. Así que en conclusión, les puedo decir que el drenaje debe ser realizado solo cuando la colección postpancreatitis cause síntomas, llámese pseudoquiste o necrosis. 2, siempre iniciar con la opción menos invasiva disponible con una estrategia de abordaje escalonado ascendente y recordarles que la evidencia actual nos dice que el drenaje y la necrosectomía guiada por ultrasonido endoscópico se asocia a una menor movilidad y también a menores costos.
Con esto concluyo mi charla, reiterando nuevamente la invitación. Muchas gracias. Bueno, pues excelentes pláticas de ambos ponentes. Como bien les dije, son dos endoscopistas que tienen amplia experiencia en endoscopía. Y bueno, pues ya solamente les agradezco por su atención y los esperamos para nuestra próxima sesión online académica, que va a ser nuestra sexta sesión el próximo martes 30 de junio. Está programada para esa fecha, pero nuevamente, si es a través de vía online, les estaremos haciendo llegar el link. Y el tema es sobre esplenectomía abierta versus laparoscópica, cuándo y por qué. También le pedimos al ponente que agregue un poquito sobre el tema que hoy nos compete a todos, que es parte del COVID, que pues tiene mucho que ver también la elección que tengamos nosotros en cuanto a cirugía abierta o laparoscópica. Les agradezco mucho su atención y también les quisiera agradecer a todas las personas que hacen posible estas grabaciones, a la Sociedad Médica del Hospital Ángeles del Pedregal, a Toño, a Carlos y a todos los que tienen que ver con la realización de estas sesiones. Muchísimas gracias a todos y los esperamos la próxima sesión.